Eh, Bienvenidos, de nuevo me presento. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Diana Hernández, soy fundadora de la Fundación Conectando Corazones. Dentro del equipo de la fundación tenemos a Carlita Gamarra, que es nuestra directora de redes y medios audiovisuales. Está María Antonia Hermida, Toñita, y Luz Estela Auricochea, que nos acompaña, es miembro hoy maravilloso de este equipo, una persona que conoce mucho. Luz Estela es PhD en Educación con estudios en Maestría de Educación y Dirección de Instituciones Educativas. Tiene un diploma de superior en Neurodesarrollo de Educación. Es actualmente miembro de Inclusión Internacional y del Grupo de Lectura Temprana. Además, es investigadora en temas de evaluación de políticas educativas e inclusión. Trabaja en proyectos de innovación curricular, gestión de calidad en educación y es un miembro activo de nuestra fundación. Tenemos a más gente maravillosa aquí, muchas fundaciones, a Danielita Moncayo de Un Mundo para Todos, a Leonardo Hernández que trabaja en Medellín, a Alejita de Buque Esteban. Todos son bienvenidos, muchas gracias por participar en esta charla. Todos sabemos que una parte súper importante en este diagnóstico son los papitos y los cuidadores. Por supuesto, nuestros niños son el foco y son la prioridad, pero a veces en esa búsqueda de herramientas para nuestros niños y de encontrar lo que quisiéramos tener y en herramientas para nuestros niños, nos olvidamos de nosotros. Y el papel que jugamos como familia y como cuidadores es muy, muy importante. Y hoy vamos a hablar al respecto. Entonces le voy a dar la vocería a Luz Estela, que nos va a hacer una dirección de esta charla hoy. Gracias, mi Luz. Muchas gracias a ti, Diana. Buenas noches para todos. Feliz de estar en este espacio que abre la Fundación Conectando Corazones, en donde todos estamos para servir. Nosotros sabemos que la visión del manejo de los niños neurodiversos y en este caso particular niños que han sido diagnosticados dentro del espectro autista estuvo durante muchos años centrado en la persona y la intervención quedaba en manos de los especialistas, quienes proponían las condiciones para que la familia los apoyara durante el tratamiento. En la actualidad se propone un modelo muchísimo más interactivo y colaborativo, y una muestra es este propósito de la Fundación Conectando Corazones, en donde se busca centrar esa atención en la familia, los cuidadores, los terapeutas, de una manera integral. Estos grupos se convierten en agentes primarios e insustituibles para garantizar y proveer el contexto adecuado para el desarrollo de habilidades básicas en la comunicación, la interacción flexible y funcional de estos niños con el mundo que los rodea. Para hablar hoy sobre la importancia del papel de la familia y estos cuidadores, nos acompaña la doctora Marisol Moreno Angarita. Ella es fonoaudióloga, magíster en comunicación social, PhD en salud pública, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora en temas de políticas públicas en discapacidad desde una perspectiva de justicia social, directora del Grupo de Investigación Discapacidad, Políticas y Justicia Social del Departamento de Comunicación Humana, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, además consultora en desarrollo humano, capacidades e inclusión. Doctora Marisol, bienvenida a este espacio. De antemano, gracias por su generosidad y por compartir con nosotros el conocimiento. He sabido que cuando se recibe el diagnóstico sobre la condición de autismo del niño, del adolescente o de adulto, se altera la dinámica de la familia, y nosotros pudimos vivir la experiencia que compartieron con nosotros en la charla anterior, en el encuentro anterior, los padres de familia que nos acompañaron. ¿Cómo podemos abordar en familia esta nueva condición y esta nueva manera de convivencia e inclusión en este núcleo familiar? Pues Estela, muchísimas gracias, Diana, a todos los queridos aquí amigos de la Fundación Conectando Corazones.
Gracias por la invitación. Yo creo que esa pregunta que tú planteas tiene en el centro un tema que es muy, muy crítico y que tal vez es lo que hace que las familias atraviesen unos caminos con a veces mucha incertidumbre, mucha desinformación, y es la carga que se le pone al diagnóstico. Es decir, el diagnóstico a veces se vuelve una ventana para unas cosas que generan incertidumbre, y en realidad si lo miramos hoy por hoy, el diagnóstico es más un tema de una necesidad de los servicios de salud que una necesidad real de las familias. El diagnóstico, y quisiera detenerme, Luz Estela, hay un tema que me preocupa mucho y particularmente en el caso de las familias y los niños que tienen alguna condición o sospecha de autismo, y es la historia única que se da sobre el autismo y sobre la condición. Cuando una familia llega con dudas, con sospechas, se le habla de un perfil, se le da unas características que a veces son devastadoras. Le dan como una única historia, pero nunca se va más allá de que a los papitos y a las mamitas realmente le expliquen que el diagnóstico es solamente un rótulo para salud, pero que no debe reemplazar quién es mi hijo, quién es en sus características, en sus preferencias. Además que es un miembro familia, y no debemos olvidar que independientemente de la condición, pues el niño pertenece a los Hernández, a los Rodríguez, a los Gutiérrez, les gusta el tomate, les gustan ciertas cosas, tienen ciertos hábitos. Entonces, definitivamente sí altera la dinámica de la familia por muchas razones. Primero, porque es una sorpresa cuando ninguna familia está preparada para una situación de incertidumbre. Y desafortunadamente quienes acompañan la entrega de ese diagnóstico no lo hacen de la mejor manera, ¿no? Usan unas palabras devastadoras, usan unas palabras que cierran posibilidades y dejan a las familias en un limbo de soledad, de tristeza, como de qué pasó aquí, se acaba el mundo, cuando podría ser la historia tan distinta, ¿no? Y entonces por eso prefiero que hablemos del funcionamiento humano y de la neurodiversidad. Entonces, en realidad lo que a uno le deberían decir como papá es: su hijo tiene estas características, le sugiero que cuando le hable de esta manera, vamos a tener que mirar unos temas de alimentación. Es decir, es como si no hubiera desarrollo en esa diversidad. Y realmente los profesionales todavía, los profesionales en salud en Colombia, en países como los nuestros, estamos lejos de tener esas narrativas y esas ayudas que necesita la familia. Entonces, frente a tu pregunta, sí se altera la dinámica, pero mira que se altera más por las barreras del entorno, por la desinformación, por la manera como se entrega el diagnóstico, por la manera como se generan unas barreras actitudinales, todos esos mitos, el estigma, la discriminación, que en sí por el niño, porque el niño o la niña son un miembro de familia como los otros. Y déjame decirte que a veces los hermanos que no tienen una condición determinada como tal se vuelven invisibles y pasan desapercibidos, y pueden tener unas necesidades de funcionamiento mayores incluso que el hijo que tenga la propia condición. No sé si hasta ahí podríamos dejarlos, Estela, para ir avanzando con nuestra conversación. Sí, es fundamental lo que tú recalcas, y es ver en nuestros niños y en nuestras niñas es a la persona, ¿no? ¿Quiénes son ellos como persona? Y lo que tú nos dices, quiénes son ellos dentro de la familia. Y si bien la familia es una fuente principal de información sobre los gustos, las preferencias, las habilidades, las fortalezas y las necesidades, también los cuidadores son una fuente importante, ¿no? Y complementaria dentro de este sistema. En este orden de ideas, doctora Marisol, ¿cuáles serían esos espacios que pueden facilitar la participación de la familia y los cuidadores en el desarrollo integral del niño, en posibilitarles esos contextos, esos entornos
para que él se desarrolle social y personalmente? Pues los espacios son todos los espacios de la vida cotidiana. Precisamente ahora con todo lo de los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas de salud, de discapacidad, hay un foco principal en la intervención temprana. ¿Qué quiere decir eso para los papás y mamás que me escuchan? Es que entre más rápido se comience, mejores posibilidades de un desarrollo más integral. ¿Y en qué sentido se comience? Se comience es que precisamente los profesionales de la salud que acompañan este trabajo colaborativo que mencionábamos al principio, deben darle pistas, ayudas, recomendaciones para que se usen todos los espacios del día, Luz Estela, durante la alimentación, durante la levantada de los niños, al momento de cambiarlos, la ropa, la ida, el transporte, la movilidad. Todos los momentos son oportunidades únicas de trabajo, y por eso durante los primeros años, que se recomienda de 0 hasta los 6 años, en realidad las intervenciones deben ser más sobre las familias y solo en ciertos espacios directamente sobre los niños, porque las familias son el primer entorno. La familia puede ser o barrera para el desarrollo o puede ser un facilitador. ¿Cómo se vuelve una familia un facilitador? Pues precisamente con la información que tiene sobre quién es su hijo, qué es lo que su hijo podría aprovechar mejor, cuáles son los retos que él tiene, cuáles son sus capacidades sobre todo, porque todo el desarrollo humano se construye sobre la potencia, ¿no? Sobre las capacidades que tenemos. Entonces la respuesta que dice la literatura, los movimientos de las familias con autismo, sobre todo a nivel internacional, es que se debe trabajar cada momento del día, que no se debe pensar primero en que el entorno de la familia debe ser muy protegido, que debe ser un entorno absolutamente acogedor, donde primero que todo se establezca el vínculo, Luz Estela. Ese punto es súper crítico. Todos sabemos que no es fácil, que hay precisamente unos retos particulares en el establecimiento de los vínculos afectivos, pero tampoco podemos olvidar que los cuidadores no se deben volver terapeutas. El terapeuta es terapeuta, el médico es médico, pero los cuidadores tienen que ser papá y mamá que apachurran, que acogen, que son cómplices del desarrollo. O sea, los niños y las niñas, independientemente de la condición, todo lo que quieren es tener un papá, una mamá, un hermano, un adulto significativo. Entonces, ese punto es muy, muy crítico. ¿Qué quiere decir? Para resumir, que entonces sí se interviene en todos los espacios del día con las orientaciones que nos dan los expertos, pero sin olvidar que no estamos haciendo terapia ni estamos haciendo intervenciones de salud, sino que estamos actuando como papás y mamás y hermanos y cuidadores informados, que primero que todo queremos es establecer vínculo y hacerle saber a nuestros hijos que los amamos, que los aceptamos, que son parte importante de nuestra familia. Marisol, y en esto que tú nos planteas sobre esta importancia de hacerlos sentir miembros de la familia más que pacientes, ¿cierto? O un niño que requiere unas terapias, yo sí quisiera que tú te detuvieras un poquito en describir esos roles de esos miembros que conforman el núcleo familiar. Y tú sabes que algunas familias tienen también la posibilidad de contar con personas auxiliares que podríamos decir pueden cumplir también un papel de cuidador. ¿Y qué decir en los colegios? Los maestros, el personal en la escuela también tiene de alguna manera un papel de cuidador. ¿Cómo caracterizarías tú esos diferentes roles? Sería tan importante como que tú nos ayudaras a determinar límites también en los roles. Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los primeros pasos para este trabajo colaborativo, primero lo entiendo como un trabajo colaborativo donde todos vamos en el mismo barco para el mismo lado, pero cada uno tiene un rol
y todos son importantes. Los roles, además, en ciertas etapas, ¿no? Tiene mayor importancia uno de estos roles que en otros. De pronto de 0 a 3 hay más fuerza en todos los profesionales que ayudan a toda la integralidad del desarrollo. De 3 a 6 todo el paso a la escolaridad, ya en la escolaridad pues todos los apoyos. Pero creo que una primera consigna para todos los roles es no reemplazar al niño por el diagnóstico. Ese tema es fundamental, Luz Estela. Es decir, no podemos confundir que el diagnóstico es algo interno del sistema de salud para proveer servicios. Igual que cualquier ser humano, o sea, todos tenemos derecho a un diagnóstico de gripa, de una condición de salud y también, por supuesto, de una condición como el autismo. Entonces, tenemos que despojarnos de todo ese misticismo, que es esa carga que se le da al diagnóstico, que reemplaza en realidad observar quién es el niño o la niña. Ese es el primer elemento clave de todos los roles. Yo necesito que la cuidadora que está en casa, antes que pensar en él, en los prejuicios, los estereotipos, todos estos mitos, realmente se observe quién es el niño, cómo se despierta, qué es lo que prefiere, ¿cierto? En eso tenemos que ganar muchas habilidades en poder identificar rápidamente sus estilos de aprendizaje, sus potenciales, qué le molesta. Segundo, una vez que sabemos quién es el niño y que no está siendo reemplazado por el diagnóstico, ojo, porque eso a veces pasa, tenemos que empezar a establecer metas frente a su proyecto de vida, y ahí es donde los roles encajan frente a metas. La meta que tenemos en este momento es controlar los momentos difíciles, la meta que tenemos es ayudarle a establecer una manera de comunicarse, la meta que tenemos es cómo conseguir amigos, la meta que tenemos es qué tipo de juego, y entonces en esas metas, ojo, las metas no pueden ser reemplazadas por los objetivos de las terapias ni de los tratamientos. Es al revés, las terapias y los tratamientos están al servicio de las metas del desarrollo del proyecto de vida del niño o la niña. Y ahí es donde los papás, las mamás, los cuidadores tienen un rol fundamental, porque son los directores de orquesta. Este mundo, el mundo, digamos, de las condiciones de funcionamientos diversos, gracias a los padres y a las madres y a los cuidadores es que se ha podido mover, porque si fuera por los sistemas, tanto los sistemas de salud y educativos, estos tienden a ser muy homogéneos y a veces dejan de lado precisamente las diferencias. Entonces, primero observar. Segundo, trabajar en función de las metas del niño, no de las terapias, ni de los sistemas de evaluación, etcétera. Tercero, brindar todos los apoyos necesarios. En ese sentido, Luz Estela, los apoyos deben ser compartidos, discutidos con el niño, no importa el nivel de comunicación que tenga, hay que ensayar, le gusta esto, le sirve esto, no le sirve. No podemos suplantar la voz, ni quitarle a él la autonomía, así tenga una manera de comunicarse muy restringida, no importa. Precisamente hay que establecer, es una meta bastante temprana, establecer un medio de comunicación, un sistema de comunicación, un lenguaje. Ese es un llamado súper urgente. Después de que le brindamos los apoyos, hay que recordar que los apoyos no son ni permanentes ni de por vida, sino que tenemos que irlos revisando permanentemente. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, que si tiene un asistente, que no lo tiene, que si tiene esta ayuda, hay que ir mirando detenidamente si realmente se cumple en un momento ya la meta y hay que pasar a otra etapa, porque no son niños eternos. Hay que reconocer que pasan los años y tienen derecho a ser reconocidos como niños, como infantes, como adolescentes y después como adultos. Y ahí es donde a los papás y a los cuidadores tal vez les cuesta más entender y prepararse, que este niño va a crecer y va a ser un adolescente y va a ser un adulto. Entonces los roles, para resumir, digamos, a tu inquietud, los roles sí tienen unos límites, pero los roles deben ser construidos conjuntamente y colaborativamente. Para poder hacer eso, lo que se sugiere es usar el lenguaje de la clasificación internacional, precisamente del funcionamiento, la discapacidad y la salud, la famosa CIF. Resulta que la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta
esas distancias que habían entre los propósitos de salud, los propósitos de educación, los propósitos de cultura, de recreación, y ya en el año 2001 se saca esto para crear un lenguaje común de manera que todos los profesionales puedan hablar, no en función de los diagnósticos ni en función del déficit, sino en función precisamente de la capacidad y del funcionamiento del niño. Entonces, el niño, cómo es su funcionamiento para ver, para oír, para hablar, y esto es para cualquier ser humano, para cualquier niño. Como todos sabemos, la diversidad es la norma, ¿no? Realmente lo normal es ser diverso, si se está hablando de eso. Pero no es fácil el trabajo colaborativo porque los sistemas de salud lo han fragmentado y esto es fatal. Los trabajos colaborativos deberían ser la naturaleza cotidiana de los servicios que se prestan y no al revés, que el papá tiene que ir con un profesional a un sitio, con un a otro profesional a otro sitio y ellos nunca se comunican. Entonces se vuelve el papá, es el funcionario que trae y lleva mensajes de un rol a otro. Eso no puede pasar. Estamos en mora de crear, y bueno, el plan individualizado de ajustes razonables precisamente es eso, es una muy buena respuesta que ha existido en muchos países y en Colombia también, por supuesto, afortunadamente lo tenemos, es ese escenario donde se sientan a la mesa a hablar con el niño, con la niña, con el joven, de cómo eliminar barreras para garantizar la plena participación. No una participación estereotipada en receta o fórmula, no, sino la de este niño con estas capacidades, con estos retos, con esta familia. Y en relación, obviamente, con todo su entorno. Claro, su proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida que Exactamente, tiene. el proyecto de vida. Pero entre todos estos ires y venires, Marisol, también encontramos que los miembros de la familia pues asumen unas responsabilidades o bien las asumen a cabalidad, pero también encontramos que niegan de alguna manera esa responsabilidad y se aíslan de la condición de su hijo. Lo cual genera en algunos de los miembros de la familia una mayor, unas mayores tareas, y podríamos estar hablando en este momento de lo que se conoce como el estrés del cuidador. ¿Cómo cuidar, Marisol, a estos cuidadores? Sí, es un tema que en este momento se ocupa mucho en el país y se está construyendo desde hace varios años precisamente para tratar de responder a esa pregunta, Luz Estela, el famoso sistema de cuidado. Porque en realidad las familias están cumpliendo un rol que debería cumplir el Estado como cumple con el resto de los otros niños. Pero como hay barreras para la movilidad, barreras para los servicios, barreras para atender todas las atenciones que se requieren, entonces las familias deben asumir ese trabajo extra que no puede resolver el Estado porque la sociedad no está diseñada para la diversidad, sino que está diseñada para un estereotipo de funcionamiento humano. Entonces, eso genera un estrés muy fuerte que está siendo muy, digamos, reclamado en la literatura, en los estudios. Y lo que se está proponiendo es que las políticas asuman medidas preventivas, como por ejemplo, conozco varios programas, uno que me encanta es que un fin de semana al mes, este hijo, esta hija amada, pueda pasar con un padrino. Entonces se va desde el viernes en la tarde con un padrino que típicamente son parejas que no tienen hijos, entonces que disfrutarían de tener la experiencia, ¿no? De tener un miembro, un invitado en casa, entonces el viernes en la tarde se van a pasar el fin de semana donde estos padrinos y regresan el domingo en la noche. Eso significa que hay un espacio para que la familia pueda cambiar la dinámica, porque la dinámica es muy demandante, efectivamente, en temas de atención, de riesgos, de peligros, de temas de cuidado. Entonces, se trata de empezar por ahí, pero también del trabajo comunitario. Imaginémonos que tuviéramos una comunidad solidaria,
donde los niños y las niñas, independientemente de si ven, si oyen, si saben relacionarse, si se angustian, si hablan de una manera distinta, si se mueven distinto, que la comunidad los viera como parte de la comunidad, los acogiera, interactuara con ellos, los protegiera, pues obviamente las familias no iban a estar tan solas y tan llenas de tanta tarea. Ahora no son las únicas familias que están sufriendo lo que se llama el quemamiento del cuidador, Ujú. sino que ya es un tema y a raíz de la pandemia, Luz Estela, todos los sistemas están colapsados porque en realidad hay más personas a quienes cuidar y menos capacidad de brindar esos servicios de cuidado. Incluso en Colombia, la política está planteando crear una línea en el sistema de protección social, así como está salud, pensiones, riesgos laborales, crear una línea que se llamaría cuidado, porque todos vamos a necesitar cuidados, todos los que estamos aquí, cuando avancemos al sexto, al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno, al 10º piso, pues todos vamos a necesitar cuidados y esos mismos cuidados son los que están necesitando nuestros hijos, nuestras hijas, sí. Entonces, el cuidado debe volverse algo muy natural. Se habla incluso de un concepto hermosísimo, cuidadanía, una Ujú. ciudadanía que cuida. Si así fuera, pues imagínense todas las actividades que se pudieran hacer cuando como comunidad compartiéramos responsabilidades, tareas y apoyos. Entonces, fíjate que es un tema eminentemente humano. Es un tema que debe decidirse no solo en la política y en una norma y en una ley, no, sino que todos y cada uno de nosotros, ¿no? Qué tan dispuestos Sí. estamos a cuidar de los otros, a apoyar, ayudar. Es un tema totalmente humano y de eso se trata precisamente la diversidad, ¿no? Nos muestra esa naturaleza humana tan diversa y cómo necesitamos los unos de los otros. Yo me sueño, por ejemplo, y lo he visto en muchos casos conocidos, ¿qué tal que pusiéramos la capacidad de nuestros niños y nuestras niñas con autismo al servicio de la comunidad? Son tan fascinantes sus aportes, son divertidos, muchos de ellos tienen distintas competencias, distintas habilidades, traen mucha luz, ¿no? Mucho oxígeno a toda esta dinámica de la vida social que está ahora tan trajinada, todo tan pesado, todo tan rápido. Entonces, cuando tú puedes interactuar con un ser humano que tiene esas calidades y esas cualidades, te pone a pensar mucho sobre de qué se trata lo humano, porque estos intercambios, por ejemplo, con el caso de un niño, una niña, un joven con autismo que no mienten, ¿no? Porque por su Ah, característica no sí. mienten. Imagínate lo hermoso que como cultura, como seres humanos es intercambiar con personas que están proveyéndonos intercambios humanos totalmente incondicionales. Y eso es algo maravilloso para el tejido social. Nos Ujú. enseñan muchísimo, nos hacen pensar de otra manera y nos dan nuevas esperanzas a todo esto que es la comunidad humana. Entonces, todo lo que pueden aportar, ¿no? Las personas depende de la mirada que como sociedad tengamos de lo que cada uno de nosotros puede aportar. Uy, tocas un aspecto tan importante y es cómo validar ese ser auténtico, como Mm. son nuestros niños y nuestros niños con autismo, ¿verdad, Marisol? Mm, desde allí, desde este punto, ¿tú qué nos sugieres a nosotros como miembros de estas comunidades que estamos dispuestas a tender la mano y que por eso estamos aquí en este encuentro? ¿Tú qué nos recomendarías con respecto a, a conformar, a consolidar, a hacer de ese ambiente familiar, terapéutico, escolar, de ocio, como tú lo llamas, en los contextos naturales para el aprendizaje? eh, ¿Cómo lograr que esos ambientes sean efectivos y afectivos? Porque encontramos rupturas en estas familias también. Por No solamente supuesto, nos unen, sino que sí. también nos separan. ¿Cómo hacer que estos ambientes se conserven efectivos y afectivos? Sí, yo creo que el camino que está teniendo la fundación, pues la conozco hace poco,
pero pienso que es el camino correcto y es cuando uno hace un inventario, un mapeo de quiénes somos y qué podemos aportar. Yo creo que esa es la ruta. Somos 10, 15, 50, las familias que seamos. ¿Qué tal que cada familia se planteara, bueno, quiénes somos nosotros, qué podemos aportar, qué necesidades tenemos y se hicieran ahí intercambios donde, mira, yo tengo tiempo, pero tú no tienes tal cosa. Yo tengo esto, pero tú no tienes tal otra. ¿Por qué no hacemos un gran currículo para las familias, para estas X familias que están aquí? Hacemos el listado que necesitan en una columna, ¿cierto? ¿Qué potencial hay? Incluyendo a todos, a los abuelitos, los tíos, los primos, todos los que quieran participar, y se creaba esa comunidad. Entonces, por ejemplo, hay quienes necesiten y tienen grandes barreras de movilidad, y resulta que sabemos que hay pensionados o personas que tienen unas dinámicas que podrían hacer eso y podrían disfrutar de llevar a los niños a tal sitio. Necesitamos que otros cuiden, necesitamos que otros acompañen esta actividad, etcétera. Todos podemos aportar, porque la sociedad humana, y recuerdo este relato de los famosos 7 ratoncitos, que hubo una gran crisis, una gran inundación, y cada uno tenía como un rol, y empezaron a morirse, y resulta que el que los salvó fue el que menos se imaginaban, que era el artista que se puso a contar cuentos y cuentos y cuentos, y los mantuvo atentos y los salvó. Un poco para hacer como la analogía, no hay aporte pequeño, todos los aportes son tan importantes. Entonces vuelvo, la columna de lo que tenemos, lo que somos, qué tiempos tenemos, qué características, qué perfiles, dónde estamos, incluso con un mapa georreferenciado, estamos aquí unos cerquita, ayudémonos. Segundo, pues las necesidades, por supuesto, porque son todas, es increíble cómo esta condición y en general la diversidad y en general los niños que tienen estas diversidades, pero es que todos somos diversos, digamos, pero más los que son reconocidos en su diversidad, en realidad tienen cosas tan comunes, ¿no? Uno se sorprende cómo las familias pasan por las mismas etapas, el duelo, la soledad, no importa si tú tienes el club o no tienes el club, puedes sentirte igual de solo. No importa si tú tienes la posibilidad de tener un colegio con un apoyo de un asistente o ir a una institución donde ni siquiera te brindan los apoyos. O sea, la experiencia es muy universal, ¿no? Muy universal. Entonces, si se unen esas cosas, bueno, la tercera columna serían las barreras concretas. Y la cuarta columna, los facilitadores. Entonces, que hay una barrera que resulta que cuando vamos a llevar a nuestros hijos a los colegios, nos cierran la puerta, no nos dan el cupo, nos dicen que es que no están preparados, que yo no sé qué. Pues resulta que hay una mamá, un papá que ya tiene el discurso montado de que hay que ir a decir al colegio, de cómo abrir las puertas. Entonces hay mucha tarea para hacer. Definitivamente tienen que hacer lo que están haciendo, que es consolidarse como comunidad y empezar a pedirle al Estado como comunidad, pues que el Estado cumpla la parte que le compete en la prestación de servicios, de apoyos, y ayudarse unos a otros a través de las buenas experiencias. Entonces, siempre hay alguien que sabe lo que usted no sabe, ¿cierto? Entonces, que yo no sé cómo hacer el derecho a petición, que yo no sé cómo preparar la alimentación de mi hijo en este momento, que yo no sé cómo manejar el tema de la adolescencia, del desarrollo hormonal, del despertar a la sexualidad, que yo no sé cómo hablar de él cuando me pregunta, pero mamá, ¿por qué no me invitan a las fiestas? ¿Cierto? Entonces, hay muchos temas que seguramente podríamos apoyar y que tenemos ahí en casa, en esta comunidad, en esta fundación, un gran universo de capacidades. Pensaría en ese sentido. Y por supuesto muchas otras más ideas, Luz Estela, no te imaginas, esa Claro pregunta que me sí. pone a soñar miles de cosas, sí. Pero por Pues, ahora, por tiempo, lo dejaría ahí. Marisol, pues te vamos a invitar a que sueñes con nosotros en la fundación. Bienvenidas las ideas. Eh, Pienso que con el aval y con la dispensa de Diana, como directora de la fundación, tienes tanto que decirnos, tanto que aportar, que tanto que llenar de nuestros vacíos, que pues invitadísima a algunos de nuestros próximos encuentros, Marisol, porque eres un tesoro
y Ah, tenemos que dale. explorarte y tenemos que aprovecharte. Y como tú lo dices, son tantas las ideas y tantos estos retos que tú nos dejas, las tareas que también nos dejas, las reflexiones que nos has dejado como comunidad y como miembros de la fundación, pues Diana, mm, está el tiempo justo para que nuestros participantes puedan aprovechar esta sabiduría de Marisol y pues a través de sus preguntas podamos Claro que tener. sí. Marisol, gracias. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó y yo estaba así. La verdad es que el conocimiento que tienes es maravilloso y el dialecto que tienes le permite a uno concentrarse verdaderamente en lo que estás haciendo y efectivamente tratar de dejar volar esa imaginación. Eh, hay algo que queremos hacer y es que desde la fundación unimos esfuerzos con otras fundaciones. Yo creo que aquí ninguno se sabe, ninguno tiene la última palabra. Esto es un conocimiento que vamos construyendo entre todos. Por eso la fundación nace de familias, para familias, y construimos entre todos comunidad. Parte del objetivo fundamental es generar comunidad pues para nuestras familias y obviamente para nuestros pequeños. Voy a abrir las preguntas. El que quiera, por favor, en el chat tenemos abierto para que ustedes puedan hacer preguntas. Mientras que hacen las preguntas, voy a hacerles una invitación. El martes, la Universidad de La Sabana va a tener un evento que se llama Conscientea, una tarde para crear conciencia sobre el autismo. Las inscripciones están abiertas mañana, discúlpenme, mañana sale en las redes en la posibilidad de poderse inscribir, es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Mis hijos y yo vamos a estar ese día compartiendo desde la experiencia de Andrés y Nicolás. Va a ser un reto maravilloso exponerlos a todos los estudiantes de la Facultad de Psicología a que ellos hablen desde su experiencia. Yo creo que la voz de nuestros niños es importantísima, importantísima. Tenemos una pregunta. Una pregunta en Colombia, hay mucha fundación. ¿Qué consejos nos darías para lograr una unión? Asimismo, las discapacidades entre sí, acá no se apoyan, son muy individualistas. ¿Qué consejo nos darías? Sí, es cierto lo que dice Gabriel, sí, efectivamente es muy triste decirlo, pero la inclusión no es inclusiva, ¿no? Al interior de la inclusión, cada grupo, desafortunadamente, es un tema ahí más de la historia de cuando los grupos son oprimidos y excluidos, pues el día que tienen una oportunidad, una ventana, como dicen, yo quiero ir solo, ¿no? Para no, es muy triste, pero yo creo que no se debe renunciar a esa posibilidad. Yo personalmente me he dado siempre esa pela, siempre por todos los grupos de discapacidad, siempre en cualquier actividad digo, bueno, ¿y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los otros? Porque una ventana pues es la posibilidad de abrir más puertas. ¿Qué sugiero? Que precisamente se hagan encuentros donde se pudiera compartir encuentros de fundaciones, donde se pudieran compartir causas comunes y más que pensar en que es el Estado o hay un alguien que tiene que dármelo, yo creo que hay que empezar a actuar desde las bases como ustedes lo están haciendo. Por ejemplo, la experiencia de tenis. Eso es una experiencia y ya, en lugar de uno ponerse que pidámosle que nos tienen que dar, que lo tiene que hacer, no, empieza uno y cuando ya está marchando, pues seguramente les van a dar el aval, unas academias, de pronto la Secretaría de Recreación, Turismo, en fin, se puede ir avanzando, pero yo creo que el camino es trabajar con otros y mostrar resultados como estos del trabajo en tenis, apostarle mucho a que todos participen desde lo que tienen. Yo creo que ese punto también es clave en las fundaciones, es que a veces las fundaciones tienen unos liderazgos y de pronto los liderazgos son en una línea. Puede ser en temas, por ejemplo, de cierto tipo de acompañamiento, de cierto tipo de recursos, pero si una fundación dice, bueno, aquí vamos a valorar a todos, ¿sí? Que el uno hace esto, el otro hace esto, el trabajo distribuido. Yo creo que la clave está en que sean organizaciones y fundaciones con poderes distribuidos,
que no se concentren en solo unas personas o unas familias, sino que todos puedan realmente aportar y dar. Y poco a poco también existe esta modalidad de que cada persona se encargue de 3 o 4 personas más o de 2 o 3 familias. Eso en cascada es maravilloso. Es empezar y decir, bueno, tengo en mente que yo que estoy apoyándome en esta fundación, voy a incluir a 2 familias más como meta este año. Voy a estar muy atento, qué pasa en mi entorno, el radar, cuando alguien me cuente, y voy a traer 2 familias más a la fundación. Miren, el poder de las familias es increíble, o sea, todo lo que ha pasado en el mundo de la discapacidad es gracias a las familias. Pensemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, si no fuera por los Kennedy, no sabemos si todavía aquí hubiéramos podido también avanzar, porque el impacto pues, que ha llegado a nuestros países es alto. En América Latina, por ejemplo, sabemos de Panamá, que hizo cosas espectaculares cuando el presidente, bueno, tenían un hijo, y en fin, una hija, perdón. Entonces, sí, las familias tienen un poder único porque las familias no tienen conflicto de interés, las familias pueden hablar en cualquier lado con todo el mundo y hay 0 conflicto de interés, tienen derecho a exigir. Y ya eso está reportándose en la literatura. En Canadá hay un estudio maravilloso que algún día podemos invitar a esta profesora, se llama Catherine Underwood. Ella se dedicó a mirar, y miren qué interesante, a mirar qué le hacían los servicios en la manera que se prestan a las familias. Y ella demuestra cómo el despelote de los servicios, el pimponeo de ir aquí, allá, el desgaste y el daño que hacen para el quemamiento y el desespero y la angustia y todo lo que le pasa a una familia, esa ruptura, esa fractura, esos dolores, tiene mucho que ver con la manera como se proveen los servicios. Incluso ella hace algo que se llama etnografía institucional, mostrando cómo, por ejemplo, si el niño tiene autismo, miren lo que le pasa, dónde lo mandan, no sé qué, pero si es sordo, miren lo que le pasa, pero si es una niña sorda, le pasa. Entonces, realmente el poder de la familia es para ayudarle al Estado. Y el otro comentario que también me parece importante es que algunas fundaciones han sido un poco radicales en atacar a los profesionales que participan en la provisión de estos servicios. Personalmente yo he tratado de hacer puentes, no lo he logrado porque digamos que la mayoría de las fundaciones tienden a menospreciar el servicio y ver como enemigos de los papás a los proveedores de servicios de salud. Y entonces los proveedores de servicios de salud, en lugar de aprender y crecer de la mano de las familias, pues se convierten como en unos actores distantes. Yo creo, y ustedes creo que lo están logrando, es que es necesario trabajar con todos. Uno no se puede dar el lujo en estos temas de despreciar ninguna ayuda. Al revés, hay que transformar. Sí, estamos de acuerdo que los servicios de salud distan muchísimo, muchísimo de lo que necesitamos y queremos, y de hecho el discurso de los profesionales deja mucho que desear. Hay muchos profesionales de la salud que no tienen ni idea de la diversidad, que todavía le dicen a un papá, no, eso su hijo se va a quedar ahí, no va a ser, no sé qué, y que es muy negativo y se les olvida todo esto que ha pasado en el mundo, que gracias, afortunadamente sabemos que los proyectos de vida se pueden sacar adelante y las familias pueden salir adelante ayudándose con otros. Dejaría ahí Luz Estela y Diana. De acuerdo, sí. Milena nos pregunta, ¿cuál sería la forma adecuada de inscribir al niño al colegio con una condición? Bueno, afortunadamente estamos en un país donde el niño, primero que todo, tiene el derecho a educarse. Entonces, hay que apoyar a esa institución, no porque la institución siempre se va a sentir que no está preparada porque hay muchos estereotipos, mucho estigma, mucha discriminación, pero también hay una cosa y es que cada niño es único. Entonces uno no podría tampoco esperar, ni uno no quisiera que una institución se especializara o que dijera, no, somos expertos en la atención de tales condiciones. Eso sería fatal. ¿Qué quiere uno? Que reconozcan quién es su niño, quién es su niña, que le permitan, que le den apoyos para eliminar barreras, pero es que eso le pasa a cualquier niño, cualquier niña. Ahorita con la pandemia, con el tema mental de los niños y las niñas, o sea, los colegios aprendieron de todo lo que sabían de discapacidad y ahora todo lo están usando para todos los niños y todas las niñas,
porque las necesidades están en todos. De la mano del colegio, realmente quiero dejarles una frase muy importante, y es que para que haya una educación inclusiva se requiere que todos los sectores funcionen. No es responsabilidad solamente de las instituciones educativas. Si yo no tengo un sistema de transporte que permita que llegue al colegio, llegar al colegio es una tragedia para el niño y para la mamá. Si yo no tengo unas posibilidades de recreación, si yo no tengo un buen servicio de salud para los temas, porque los niños, independientemente del autismo, tienen que cuidar su salud como cualquier otro niño. Les puede dar una diarrea, les puede dar una gripa, en fin, todo el tema que vimos de la pandemia. Si vieron lo poco preparados que estaba el sistema de salud para reconocer la diversidad de nuestros niños y nuestras niñas, es increíble. El tema de las vacunas, los dejaron de últimas, nadie sabía qué iba a pasar, cómo se hacía, no, en fin. Entonces, el tema me parece que es un tema de sociedad. No olviden eso, o sea, que hay que trabajar como familia, fortalecerse, pero la audiencia es la sociedad total, es la sociedad total, porque mientras la sociedad no quiera garantizar el reconocimiento, el derecho a la educación y al proyecto de vida de los niños, ninguna ley nos va a servir. Tenemos leyes maravillosas en el papel, estamos como Canadá, estamos como Inglaterra, estamos como Australia, lo que está en nuestras leyes es súper de avanzada. Tenemos educación inclusiva desde hace 30 años, ¿pueden creerlo? Y sin embargo, un rector puede pararse al frente de un papá y decirle, no, ese niño no entra a mi colegio. Dice, pero llevamos 30 años declarando. Entonces la tarea es con toda la sociedad, con el ejemplo, y que qué tal familias que digan, uy, tan rico vincularse a la fundación, yo no tengo que digan, yo no tengo ninguna condición y eso, pero allá, qué maravilla, cómo ayudan a las familias. Conozco de cerca la experiencia de Red Papás y ustedes saben que es una experiencia fascinante. Estuve apoyando la primera parte, muy afortunada, me invitaron y es una experiencia fascinante, y ustedes ya saben lo que hoy es Red Papás. O sea, Red Papás es una organización de padres que abogan por los derechos, que ya son un interlocutor de las políticas, y lo que hicieron fue eso, ¿no? Luchar por los derechos de sus hijos, pero teniendo en claro, primero, fortalecerse, y segundo, que la audiencia no era un gueto, sino era para hablarle a toda la sociedad de los cambios, de las transformaciones. Poco a poco, pero pues hay que meterle acelerador, porque de verdad que necesitamos urgente, entre más rápido nuestros niños tengan experiencias inclusivas, mejor será su desarrollo, por supuesto, a lo largo de toda la vida. De acuerdo. Ahí hay una pregunta que se la voy a trasladar a Luz, porque hay una preocupación constante de cómo encuentro el colegio adecuado para mi pequeño. A mí me pasó. A mí me decían, yo te recibo uno y yo tengo dos, y yo decía, ¿y qué hago con el otro? ¿En dónde lo meto? Pero cómo uno escoge esa, no el en donde me lo reciben, sino cómo puedo yo tener un filtro, un checklist, cómo puedo yo efectivamente evaluar de manera responsable la mejor opción para mi niño. Eso es todo un reto para Colombia, para todo el país. Sí, Imagino que por y fuera es igual. todo, Diana, y es todo un proyecto de vida, porque los hijos son un proyecto de vida. Entonces, el cómo yo les diría a los papás, ¿qué quieren? No cómo hago, no cómo hace papá, sino qué quiere para su niño. Cosas tan sencillas como quiero un colegio grande de 1.200 estudiantes, quiero un colegio pequeño de 300 estudiantes, quiero un colegio con grupos grandes, con grupos pequeños. Como nos decía Marisol, en Colombia la ley determina que es obligación de colegios públicos y privados recibir a los niños cualquiera que fuere su condición. Entonces, respuestas desde el corazón, papás. Perseverar, perseverar. No entrar atacando a la institución, es entrar tocando la puerta, dialogando con la institución. Lo más importante, creo yo, es ir con un diagnóstico claro de la condición del niño, ser transparentes frente a las necesidades y a las características, a las cualidades de los niños. Hablar en positivo de los niños, porque
en mi experiencia como educadora encontramos que llegan a las instituciones hablando de lo que le falta, de lo que no puede hacer, de lo que necesita. No, hay que hablar en positivo. Mi hijo tiene estas habilidades, puede desarrollar esto, puede alcanzar estos retos, contar con el apoyo de la familia y como Marisol lo dice, el trabajo es mancomunado. Familia y colegio son uno solo para que los niños puedan acceder a las instituciones y tener la educación de calidad que se merecen. Entonces, y esto es para niños neurodiversos y neurotípicos. Todos los niños están en condición de... Yo revertiría un poco también la pregunta a tocar el corazón de las instituciones, ¿no? Las instituciones deben creer que los niños aprenden, cualquiera que sea su condición, y que los niños, antes que cualquier condición, son personas que tienen derecho a estar en la escuela, que tienen derecho a contar con amigos, a contar con compañeros, a contar con maestros. Bueno, yo iría tocando cada una de las instancias de las instituciones. Les presento a mi nieta a todos, aquí está muy interesada en el tema. Y de la misma manera a los maestros, por aquí en una de las preguntas, ¿qué hacer para que las instituciones los acepten? Uno, estar convencidas y convencer a los maestros de que lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien. No necesitamos sino ser buenos maestros, nada más. Y papás, toquen puertas, sean perseverantes. Si les gusta la institución a la que están tratando de que los niños entren al colegio, pues sigan insistiendo una, dos veces. Las instituciones cedemos, cedemos al corazón de los papás. Sí, aquí tenemos muchos papitos, obviamente, con quejas. Tenemos una mamita que dice a mi hijo, no en la inclusión, todo muy bonito está escrito en el papel, pero a la hora de ver fue un fracaso. Los dueños del plantel vieron a nuestros niños en condición de discapacidad como negocio, no por vocación, y a los 16 años me lo entregaron y me tocó ser la maestra de mi hijo. Miren, yo les quiero contar mi experiencia. Yo, al igual que ustedes, pues, yo tengo gemelos, mis dos niños fueron diagnosticados con autismo. Y yo creo que fui por ahí unos 16 colegios. Pude haber tenido un par de opciones en donde dije, bueno, sí. Sin embargo, el corazón de la mamá, que el corazón de una mamita no engaña, hay que escuchar el corazón de una mamá. Dije, yo no quiero meter a mis niños donde me toca, yo quisiera tener una opción en donde mis niños efectivamente primero estén felices, que para mí es lo más importante, estén cuidados y tercero, claramente que aprendan, que crezcan todas esas habilidades que tienen nuestros niños, porque nuestros niños además son brillantes, con unas habilidades espectaculares que obviamente necesitan ser alimentadas y ayudadas. Yo personalmente tomé la decisión de educar a mis niños en homeschooling. Y hoy la verdad ha sido una tenemos muchos casos donde hay mamitas efectivamente que han encontrado buenos colegios, han pasado por uno o dos, porque no he conocido ni una sola mamá que no haya tenido que pasar por una o dos instituciones educativas. Luz Estela fue directo a un colegio 100% inclusivo, por eso nos invita a todos a no nos rindamos, o sea, toquemos puertas. Ahí hay una labor muy linda que efectivamente hace la fundación con apoyos con otras fundaciones, Danielita Moncayo, que es un experto en el tema, por ejemplo, y es que a veces los educadores, primero, efectivamente no tocar la puerta diciendo es que usted me tiene que, porque entrar tocando con bastón en mano, pues es complicado. Pero si uno, por ejemplo, a las instituciones educativas les da esas herramientas de decir, oígame, yo tengo un equipo de apoyo de papás, de educadores, que acompañan al educador que va a estar con mi niño en esas herramientas prácticas de gestión de educación para nuestros pequeños, el educador se va a sentir acompañado. A veces los educadores, con 40 niños en un salón, imagínense que tiene al
desobediente, al otro que brinca, al otro que grita, y a nuestro chiquito que puede estar muy, muy tranquilo y lo ponen en una esquinita, o a nuestro chiquito que puede tener crisis emocionales muy fuertes. Y a veces no, un profesor manejando a 40 niños pues es complejo. Si le damos además a ese educador esas herramientas para que pueda gestionar a nuestro pequeño con crisis, a nuestro pequeño con no crisis y al resto del salón, pues claramente estamos ayudando a gestionar y a solucionar. Porque criticar al educador y decirles que usted no es capaz, es que usted, pues a veces ni siquiera tienen las herramientas efectivamente para hacer ese día a día. Ustedes y yo sabemos que este día a día es de perseverar, de conocer a nuestros niños, de observarlos, de identificar sus habilidades, de identificar sus habilidades, los puntos de quiebre en donde ellos tienen esos picos emocionales, esos picos sensoriales. Hay que apoyar, hay que apoyar. Yo creo que en esa invitación que nos hace Luz Estela en toquemos puerta y demos herramientas, no toquemos puerta y ese es problema suyo, señor colegio, sino empoderarnos como papás, es fundamental en esta búsqueda. Aquí hay Natalia, totalmente, mi hijo no hablaba y empezó a no ponerse, a dejarse poner el uniforme, ahora entiendo que era comunicándose que ya no quería ir a ese colegio. Lo cambié y me han dicho todas las falencias que tiene donde entre colegio y familia, o entre el colegio y la familia buscamos ayudarlo. En el anterior colegio todo era perfecto y mi niño no estaba avanzando. Claro, hay que trabajar. Pues yo tengo una chiquita de 7 años y a mi chiquita me toca, digamos que no tiene ninguna neurodiversidad, pero pues María tiene habilidades y falencias y me ha tocado ponerle refuerzos en matemáticas en inglés porque tiene más atención una pulga que ella, ya brinca en la silla y si los chiquitos sin neurodiversidad hay que tratarlos de manera individual, contextualizada, pues a nuestros gordos claramente mucho más. Entonces, esa invitación como mamá, pues ese es un trabajo conjunto. Efectivamente estoy de acuerdo con Marisol y con Luz Estela. Hay que Diana, hacerlo. yo creo que hemos coincidido todos y los comentarios también en que el centro de todo este asunto es el proyecto de vida del niño y de la niña y del joven. Yo creo que ahí está todo el quid del asunto. Si yo logro identificar quién es mi hijo y cuáles son sus potenciales y sus capacidades, eso debe ser un faro y una luz para la toma de decisiones de a dónde ir, cuándo ir, porque recordemos que ¿por qué todos tienen que ir a lo mismo? Todos no tienen que hacer lo mismo, o sea, el sistema educativo está en crisis a nivel global. Se están generando ahora muchas modalidades educativas. ¿Quién dijo que la escuela o la institución educativa tienen que ser todas como las conocemos hoy, que todos entran a la misma hora? Por ejemplo, en la pandemia pasó algo muy lindo, en los ministerios hacían webinars, tuve la oportunidad de acompañar varios países y recuerdo Perú, por ejemplo, que dijeron, mire, vamos que los papás digan a qué horas pueden llevar los niños. A mí me pareció eso algo tan racional. O sea, el esfuerzo para una familia, a veces las circunstancias son casi que de vida o muerte para poder llegar a las 6, 6:30 a un colegio. ¿Qué pierde el colegio si le permite llegar a las 7 o 7:15? Porque su dinámica familiar, sí. Entonces hay muchas cosas del sentido común, las modalidades educativas, si mi hijo puede ser un artista. Hoy por hoy hay una crisis de títulos muy alta. Ustedes ya saben que en varios campos, ahorita los universitarios hay una crisis total porque las empresas están contratando por personas y sus talentos y sus capacidades, no necesariamente los títulos. O sea, digamos que hay unas tensiones fuertes para que tengamos en cuenta el proyecto de vida es lo más importante, donde él va a lucir, donde él va a brillar. Sí, porque él de pronto no va a ser ingeniero civil ni va a construir un puente. Entonces, ¿por qué va a sufrir por trigonometría? Y si el profesor ni siquiera es un profesor que tenga unas metodologías flexibles, ¿sí? Entonces también hay que ponerle mucho sentido común a todo este asunto, para dónde queremos que nuestro hijo pueda brillar y que por supuesto sea feliz, porque de eso se trata. O sea, hay muchas cosas que pasan en los colegios que para todos son bastante desafortunadas, pero pues yo creo que tenemos la posibilidad de ver a partir de la diversidad y el reconocimiento de la diversidad que lo que importa es la persona y su proyecto de vida, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, quiero agradecerles a todos, les doy las felicitaciones, el hecho de que estén aquí es que están tomando el control, que están empoderándose.
Los invito a que continuemos participando de estas charlas de todas las fundaciones maravillosas que nos acompañan y nos aportan conocimiento. Quiero de nuevo invitarlos al encuentro que tiene la Universidad de La Sabana el día martes. Ese es un encuentro súper interesante. Yo creo que el compartir en estos espacios nos enriquece como personas, como mamás, como familias. Y les vuelvo otra vez a contar que en el mes de junio vamos a hacer el primer simposio de la Fundación. Vamos a tener conferencistas internacionales. Es un fin de semana virtual para que todos puedan desde sus casas cómodamente participar. Va a ser sábado 24 y domingo 25 de junio. Tenemos unos temas maravillosos, tenemos panel de papás, tenemos conferencistas internacionales, tenemos conferencistas nacionales con conocimiento, neuropediatras, temas de conocimiento sobre la digitalización del tema de las historias clínicas y cómo podemos digitalizar este conocimiento que hoy las familias no pueden tener acceso en un solo sitio, tienen que estar navegando en 1000 sitios para poder tener un conocimiento, y eso es una de las debilidades que tenemos y que tiene nuestro sistema. La Fundación está trabajando en eso, después les daré una súper sorpresa que les va a encantar. Y Marisol, gracias por tu generosidad en tu conocimiento, por tu disposición y cariño. Luz, como siempre, gracias y bendiciones, bendiciones, bendiciones a ustedes y a sus familias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias.